Lo que es la palabra de Dios y sobre todo la historia de esa mujer, Elena de White. Un profeta es una persona que Dios coge para transmitir su propósito. Luego de a la edad de 9 años, 1837, ella recibe una pedrada y como fruto de esa pedrada quedó en cama unas cuantas semanas y eso fue tan delicado que no pudo seguir estudiando. Une a este movimiento, el movimiento milerita, y termina fuera de su iglesia metodista por unirse a este movimiento por lo que estaba proclamando. Para ese entonces se estaba proclamando la venida de Cristo para 1844. Entonces, a ella unirse a ese movimiento, Buenas noches y bienvenidos nueva vez a este programa interesante. Le llamamos La Verdad detrás de la verdad en su canal. Esto es Sin Relajo. Hoy comenzamos una serie nueva donde vamos a estar hablando acerca de profetas actuales. Profetas de los últimos, 100, 200, 300 años. Y esta vez hemos traído a un invitado que ya ustedes conocen, que ya ha participado con nosotros y nos va a hablar acerca de la profetisa del pueblo adventista, o como se le conoce, la señora White. Con nosotros esta vez nos acompaña nueva vez Nelson Cuarto Ángel. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias, Rubén. Para mí es un placer una vez más estar aquí con ustedes para así dar a conocer lo que es la palabra de Dios y sobre todo la historia de esa mujer, Elena de White. Yo quiero comenzar preguntando, Ángel, ¿qué es un profeta? Un profeta es una persona que Dios coge para transmitir su propósito. Por lo general, los profetas tienen la particularidad que Dios lo levanta en momento cuando hay apostasía y el ministerio está caído. Tú podrás notar, por ejemplo, cuando Dios levanta al profeta Elías, por ejemplo, Elías surge a la escena en un momento cuando el ministerio está en apostasía. Tú puedes ver Juan el Bautista, cuando surge en escena el ministerio tiene una serie de normas y principios que ya no están en armonía con los principios del cielo. Y así sucesivamente. Si te pones a analizar cada profeta, Dios lo levanta, lo llama en un momento cuando hay crisis nacional o apostasía, espiritualmente hablando. Tomando eso en cuenta, entonces tengo dos preguntas en una. ¿En qué época es levantada Elena de White y qué pasaba en ese momento que se necesitaba a un profeta? Muy bien. Dice la palabra de Dios que un pueblo sin profecía es disipado. Es como decir sin profeta. Para ese entonces existía lo que era el mundo protestante, el cristianismo, y en sí no tenían profeta. Pero sucede lo siguiente: cuando Elena White entra como profeta, Elena White viene entrando como profeta a partir de 1844. 1844. Correcto, sí. ¿Qué ocurría en esa época especial que hacía que Elena se pudiera desarrollar y fuera aceptada como profeta? Muy buena la pregunta. Mira, primeramente, mira cómo entra Elena White en la historia de lo que es el adventismo. Porque estamos hablando de Elena White, profeta de verdad, del adventismo. Resulta ser que Elena White nace en 1827 de una familia humilde, Roberto y Eunice Harmon. Luego de a la edad de 9 años, 1837, ella recibe una pedrada y como fruto de esa pedrada quedó en cama unas cuantas semanas y eso
fue tan delicado que no pudo seguir estudiando. Luego ella, para eso de 1840, entra a lo que es a la iglesia metodista. Y entre el año 1840 y 42 surgió un movimiento llamado el movimiento Millerita. Ella se une a este movimiento, el movimiento Millerita, y termina fuera de su iglesia metodista por unirse a este movimiento por lo que estaba proclamando. Para ese entonces se estaba proclamando la venida de Cristo para 1844. Entonces, al ella unirse a ese movimiento, ella termina fuera de su iglesia. Ahora, ¿qué sucede? Cuando ella entra, ahora que está en este movimiento, se presenta una crisis. ¿Cuál fue la crisis que se presentó? Este movimiento había puesto ellos presentaban que para 1844 iba a venir Cristo, fundamentado en lo que es la interpretación de la profecía de los 2300 días. Los cálculos no estaban mal, pero sí hubo un problema con asunto de evento, porque entendían, Miller sabía que para 1844 el santuario sería purificado, pero él entendía que el santuario que sería purificado era la tierra, porque se preguntaba qué puede ser purificado en el cielo, un lugar santo, un lugar puro. Entonces, una tradición que había para ese entonces, que consideraban la tierra como el santuario, dio como resultado que ellos recibieron un chasco, porque no vino. Fueron dos en realidad, porque en 1843 recibieron el chasco, analizan a ver qué pasó, luego entonces se dan de cuenta que hubo un problema de cómputo por un asunto de calendario, porque ellos tomaron el calendario gregoriano o solar, como se dice, y luego entonces lo hicieron a través de lo que es el calendario lunar, y luego propusieron que era para el 22 de octubre de 1844. Pero cuando llega esa fecha, ahí es que surge lo que se llama el Gran Chasco. Por eso se llama el Gran Chasco, porque ya había visto uno anterior. Okay. Y luego entonces, al presentarse ese Gran Chasco, ¿ahora qué pasa? Aquí es donde entonces Helena entra como profeta. Pero antes permítame decirte, Dios había llamado a Harmon Fall y Desmond Fall a este ministerio profético. Ellos sintieron temor del compromiso de entrar a ese llamado. No es fácil a veces cuando tenés que dar algunos mensajes fuertes, hay que tener valor para tú quizás enfrentar, ¿verdad? Tanta gente. Imagínate tú, por ejemplo, Elías tenés que enfrentar a los sacerdotes y al rey. Uh-huh. Imagínate tú, el profeta por lo general siempre viene quedando solo porque viene pasando por loco, porque su mensaje ante las autoridades no es fácil. Así que esta gente rechazaron eso. Dios, al ver que Harrison Fall y Desmond Fall habían rechazado el llamado y el privilegio profético, entonces Dios viene para dar a conocer que él no depende de nadie, tomó una persona menos que esa persona. Por eso se destaca la descripción del Ellen White, quién Dios toma para este servicio. ¿Por qué menos? ¿Perdón? ¿Por qué menos? Sí, porque, pues muy buena. Tú sabes que por lo general, tú notas que los profetas son hombres. Sí, mayormente son hombres. Tú podrás ver excepciones. Débora, pues si tú miras Débora es a los tiempos de los jueces, donde cada cual hacía lo que bien le parecía. No había ministerio, estaba caído, no había hombre disponible. Dios siempre se destaca por vía de los hombres. Entonces Dios, para dar a conocer que no dependía de ellos, tomar el NY, yo lo veo como una galleta sin mano para estos hombres. Para dar a conocer, yo no dependo de ustedes, yo soy Dios y yo obro con quien yo quiera. Por eso vemos que Dios toma a una persona con esta característica como el NY, una muchacha que es desechada por los centros educativos, por la pedrada que había recibido, que ya la descalificaba para una persona útil, vamos a decirlo así, para la sociedad. Imagínate una persona que no estudia, que no, vamos a decir, demente, verla así, de esa manera, aunque realmente no era demente. Entonces, cuando entra en 1844, 6 semanas después del chasco, es donde Elena White recibe su primera visión, donde empieza a ver el sendero adventista, y entonces a partir de ahí comienzan a recibir respuestas del por qué el chasco. ¿Por qué características
¿Qué características tendría Elena que la convertirían en profeta y no una persona que debido a su situación física de salud mental pudiera estar teniendo alucinaciones? O sea, ¿qué características puede tener Elena que diríamos, o sea, lo de ella no son alucinaciones esquizofrénicas, sino que es Dios que le está hablando? Muy bien. Mira qué sucede. Cuando ella empieza a recibir las visiones, ella habla de cosas, presenta cosas que son coherentes. Porque cuando una persona tiene alusiones, quizás presenta cosas que sean un poco extrañas, pero como fuera de contexto. Pero cuando ella empieza a recibir sus visiones, y dicho sea para nosotros que ya tenemos toda la luz de que son sus escritos, su visión y todo eso, vemos que ella reúne realmente las características de un profeta. Se cumple su profecía, surge un momento de crisis de identidad donde Dios necesitaba una persona especial que comunicara su propósito, ya que lamentablemente los ministerios habían caído. ¿Cómo que los ministerios habían caído? Por ejemplo, tú sabes que el protestantismo surge por medio de lo que son los reformadores de la Edad Media, pero lo que lo fueron reemplazando a ellos no siguieron avanzando, sino que se quedaron con lo que ellos heredaron de los reformadores. Al ellos no seguir avanzando, Dios necesitaba continuar transmitiendo sus verdades. Entonces, bajo ese contexto, Dios levanta a Miller con el mensaje del juicio. Luego entonces va introduciendo lo que es el NY, como ya te mencioné, que cuando ocurre el Chaco, entonces ella comienza su servicio profético. Y entonces comienzan a unirse esos eslabones, como empieza a unirse Harman de White también, uniéndose a ese movimiento milerita y cosas así por el estilo. ¿Qué profecía de Elena podríamos decir hoy en día que eso se cumplió? Muy bien, mira, en sus escritos ella hablaba con respecto de que Satanás contaminaría el aire. Hoy en día recientemente ya nosotros vemos cómo Satanás por medio de estas sociedades secretas y esta guerra biológica, vimos la crisis que atravesamos. Teníamos que estar usando, ¿verdad?, toda esta mascarilla, ese tipo de cosas. También tenemos lo que fue, ella habló de que se le había mostrado en los tiempos cuando no existían esos edificios, como se dice, en esos rascacielos. Ella se le presentó, por ejemplo, ese hecho ocurrido de la Torre Gemela. Ya eso estaba profetizado por sus escritos, entre otras profecías que todavía no se han cumplido, pero como la pregunta fue ¿qué profecías se han cumplido? Te mencioné por lo menos estos dos con respecto a lo que tenía que ver de manera, vamos a decir, eterna, porque tenemos la que son las profecías internas que tiene que ver con la iglesia en sí. También ella en su tiempo, ella hablaba acerca con respecto a lo que era el mensaje pro salud, que el consumo de carne no era recomendable, que el vegetarianismo era más saludable. Todo ese tipo de cosas. Hoy en día los científicos, los que conocen de eso, saben que realmente el mensaje pro salud, mejor dicho, el vegetarianismo es más recomendable que el consumo de carne. Ya tú podrás notar que esas no son cosas que pueden venir de una muchacha que no recibió estudio. Vemos que en esa parte ya tiene la característica de Jesús, una persona que mira cómo sorprendía con su enseñanza, su profecía, un hombre que no fue a la escuela. En este caso vemos que el NY hace toda esa profecía, toda esa ¿cómo te explico? Toda esa verdad, vamos a decirlo así, no podía ser de una persona que tuviera, porque hoy en día la ciencia comprueba ese tipo de cosas. También de manera interna, ella profetizó también de que la iglesia, después de su muerte, le dijo a nuestros hijos pastores, realizaría grandes cambios. Nosotros, los de esta generación, vemos que, especialmente que somos adventistas de Guardia Vieja, sabemos que el adventismo de hoy en día no es el adventismo de antes. Entonces vemos que su profecía se fue cumpliendo al pie de la letra. Por eso te hablo que ella tiene profecía interna y eterna. Como yo ya mencionara, la externa, que son las de afuera, tiene que ver ya con lo ocurrido con la contaminación del aire, el vegetarianismo, que vemos que ya hoy en día se está comprobando que es más saludable, y lo que tenía que ver la Torre Gemela, entre otras que todavía vienen por ahí, como ella habló de bolas de fuego que caerían y cosas así por el estilo. Elena fue aceptada como profeta por la iglesia desde un principio,
o hubo un proceso para aceptarla como profeta? Mira, esa es una pregunta muy delicada, porque los profetas, cuando son llamados, son y no son aceptados. Elena White en un principio fue aceptada como profeta, pero ella en sus escritos habla mucho con respeto en lo que es el rechazo a los testimonios, que son sus escritos. Y hay profecía, por eso ella habla de lo que se llama profecía alfa y omega dentro de lo que es el adventismo. Y hoy en día hay una crisis de identidad dentro de lo que es el adventismo, porque sus escritos se toman una parte y otras se rechazan. Cuando tú aceptas a un profeta, tienes que aceptar todo su mensaje como verdad. Donde tú haces entresaca lo que aparentemente a ti te conviene, entonces tú no estás aceptando realmente al profeta. Por eso te he dicho, una de las características de los profetas es que no son aceptados por el ministerio. Ellos en un libro llamado Portadores de Luz, ese es un libro de historia denominacional de la iglesia adventista, poco exclusivo, más del ministerio. Pero ese libro Portadores de Luz presenta un caso de Elena de White, donde a ella primeramente tenía acceso a predicar en cualquier púlpito, pero hubo un momento cuando se dio la crisis de 1888, que es muy famoso, el rechazo del mensaje de Cristo nuestra justicia. ¿Qué pasó allí? En una ocasión, ahí aparece en ese libro Portadores de Luz, donde dice que en una ocasión ella va a predicar y un anciano le dice, ¿qué usted quiere? Y ella le dijo, yo vine a predicar. No, hay que hablar con fulano de tal, con un anciano tal. Y dijo, pues vaya y dígale a quien hable con quien tenga que hablar, pero yo voy a predicar. Tuvo que hablarle con rectitud, porque ya se estaban prejuiciando contra ella. En fin, lo que te he dicho es, a veces se dice que la iglesia adventista cree en los secretos del Ellen White, el mundo externo puede creer que sí, pero en realidad no se creen. De una manera de pantalla sí, pero realmente no se cumpliría, porque al verlo así, permíteme decirte, la iglesia no estuviera en la condición espiritual en que está, ni tampoco yo creo que la iglesia estuviera en este tiempo aquí en la tierra, si se hubiese seguido al pie de la letra su consejo. ¿Usted entiende que lo que Elena decía en sus escritos están, o sea, es como que es verdad, es relevante? No. Es okay. Como que estuviera hablando Daniel, Isaías, Ezequiel, Juan. O sea, claro, Elena es un profeta a la misma altura de cualquiera de los profetas bíblicos. Claro que sí. Lo único que fuera del canon bíblico, pero lo veo en el mismo nivel. Claro que sí, porque es dicho sea de paso, se había profetizado que habrían falsos profetas y habrían falsos porque habrían verdaderos. Independientemente de eso, también porque ella reúne todas las características que presenta la Biblia de un profeta verdadero. Por eso lo tengo así. Ok. ¿Elena es una profetisa para la iglesia adventista o es una profetisa para todas las denominaciones, para toda la iglesia de Dios? O sea, yo sé que no... La iglesia adventista la ha aceptado como profetisa y otras denominaciones no, pero ¿entiende usted que su mensaje es para todas las iglesias o es solamente para el adventismo? Mira, cuando Dios levanta a los profetas son del pueblo. El ideal de Dios es que todos lo acepten, porque al fin y al cabo sus mensajes son palabra de Dios y todo el que lo acepta, ¿verdad? Sería edificado. Elena debió haber sido la profeta del mundo, pero lamentablemente, ¿cómo lo van a aceptar si no se dejan guiar ni siquiera debidamente por la palabra de Dios, mucho menos por sus escritos? Pero vuelvo y te repito, los profetas son más internos que eternos. Y como ella es profeta del movimiento adventista, ella es la profeta de la iglesia adventista. Por eso tú vas a notar que por lo general cada iglesia tiene su profeta. Los mormones tienen su profeta, los evangélicos protestantes tienen su profeta, la iglesia adventista, porque cada iglesia se identifica como un pueblo independiente, ¿me entiendes? Entonces por eso es bueno que se entienda, Elena es la profeta de la iglesia adventista. ¿Ha habido alguna persona que ha mostrado alguna contradicción entre lo que Elena tiene escrito en sus testimonios con la Biblia? Ay, mira, es una pregunta muy buena. Me alegra que no se haya quedado esa pregunta. Déjame decirte que ella tiene aparentes contradicciones. Y esto se debe, y es una característica que tú podrás notar que se ve en los profetas bíblicos. Por ejemplo, para explicarme mejor, tú notas un ejemplo que David
le dice el profeta Natán que él va a construir un templo para Jehová. El profeta Natán le dice que sí, le dio visto bueno, porque dime tú, Rubén, ¿qué tú ves de malo en una persona, un rey, más conforme al corazón de Dios, que quiera construir un templo? No, nada malo. No. Entonces el profeta le dio el apoyo. ¿Qué sucede? Jehová le dice al profeta que vaya y le diga que él no va a construirle el templo a Jehová y que lo hará uno de sus descendientes, al cual ya conocemos la historia, que fue Salomón. Vemos el caso de Elías, que dijo, el Señor le dice, Jehová le dice, ¿qué haces tú aquí, Elías? Señor, han matado a tu profeta y ahora me buscan a mí para matarme. Solo yo he quedado. Jehová le dice, ¿qué cosa? No, yo tengo 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Ve tomando la idea de lo que te estoy diciendo en base a tu respuesta. ¿Qué te estoy presentando? Aquí vemos errores o equivocaciones del profeta. Natán se equivoca en decirle que sí. ¿A quién? A David en la construcción. Tiene que corregir lo que dijo como hombre. Tiene que corregirlo ahora como profeta. Elías se equivocó al decir, ¿qué cosa? Que solamente él quedaba cuando habían 7,000. Lo único que esos 7,000 eran no cobardes y no tenían el valor que tenía él. Vemos el apóstol Pablo, quien en su primera carta le dice a los creyentes que están llorando a sus seres queridos, que hay una tremenda persecución, que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque nosotros, incluyéndose el apóstol Pablo, y dice a ellos que estaban ahí, porque nosotros los que vivimos no nos vamos a adelantar a ellos, los que están durmiendo, sino que ellos también van a resucitar y juntamente con ellos vamos a recibir al Señor en el aire. El Señor tiene que corregir al apóstol Pablo, como lo hizo ya con Natán y lo hizo con Elías, y decirle que no, que el Señor no vendría sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ahora Pablo se ve la necesidad de tener que escribir una segunda carta, y en esa segunda carta que le dice, en cuanto a la vuestra manera de pensar, no se deje mover fácilmente vuestro modo de pensar, porque no vendrá, o sea, el Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Eso es algo un poco desesperanzador, porque por lo menos en la primera mensaje ellos entendieron, bueno, si no vamos a morir, no va a tener que atravesar por la persecución de la muerte y cosas así por el estilo. Ahora bien, en punto a la pregunta, con estos relatos que te he hecho, ¿qué te ha dicho? El N. White, primeramente dejando claro que el profeta se puede equivocar cuando habla como hombre, pero cuando habla como hombre, tiene que corregir como profeta lo que dijo como hombre. Por lo general, el profeta se equivoca a favor de la verdad o de la iglesia. Y por eso tú vas a notar que vendrá con una aparente contradicción. Ahora entramos con el N. White. ¿Qué pasa con el N. White? El N. White ha sido muy criticada por sus aparentes contradicciones en sus escritos. Por ejemplo, en una ocasión ella dijo que el barco llegaría a puerto seguro. Eso es una palabrita que le encanta al ministerio ante una iglesia que se va deteriorando, que cada día se ve más apostasía, más mundanalidad. Ellos le dicen a la iglesia, no se apuren, que el N. White dijo que el barco llegaría a puerto seguro. Pero resulta ser que Elena, como ya lo pasó con Pablo, como pasó con Natán, ella habló como mujer, que es como decir como hombre. Ahí lo hizo a favor de la verdad, dijo que el barco llegaría a puerto seguro, pero luego ella tuvo que corregir como profeta lo que dijo como mujer. Entonces, por eso va a notar que ella dice que el cable que lo unía a la roca eterna fue cortado y se fueron a la mar sin mapa ni brújula. Ahí podemos ver que al ella hacer esa declaración está aclarando que lo que ella dijo que el barco llegaría a puerto seguro, lamentablemente, aunque era su deseo, era su visión, pero lamentablemente no podría llegar a puerto seguro. ¿Por qué? Porque no seguían los lineamientos de Dios. En otra parte, para terminar esa idea, esta parte, dice, Capernaum, adventista del séptimo día, si en Sodoma se hubiesen hecho la obra que se ha hecho de ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Aquí hasta el infierno se abatirá. O sea, vemos que ya en una parte dice que el barco llega a puerto seguro, que dice que sería abatido y cosas así por el estilo. Un detalle importante que critica mucho ahora otro sector es que dicen que ella habló con muerto. Entonces, si tú habías escuchado eso, Rubén, porque ella presenta en una de sus declaraciones que ella tuvo una visión y estuvo hablando con su esposo, me parece que fuera, y cosas así, y hay muchas personas que lo han satanizado. Pero Dios tiene la potestad, como lo ha hecho con otro profeta, de poder llevar hacia el futuro a la persona y poder hablar, pero no necesariamente sea porque
ella esté consultando, hablando con muertos y cosas así por el estilo. Entonces ha habido problema un poco con sus escritos por ese tipo de cosas. También hay muchas cosas que ella presentaba y no se ha cumplido, o sea, no se han visto cumplido en el movimiento adventista. ¿Pero por qué? Es que las promesas de Dios son condicionales, en base a la obediencia. Cuando un pueblo se va desviando de lo que son las ordenanzas divinas, entonces la palabra del profeta no pueden cumplirse porque tienen que ser bajo condiciones. Quiero concluir con esta pregunta. ¿Cree la iglesia adventista que lo que Elena ha dicho es palabra de Dios? Sí, ellos dicen que palabra de Dios, dicho sea paso, la aceptan como profeta, aunque la teoría, pero en la práctica no. Entonces, hablando en términos generales, sí, la iglesia dice que la Elena White es la profeta de su pueblo y nosotros la reconocemos como profeta, aunque en la práctica realmente no sea así por aceptarse parte de sus escritos y otra parte se rechaza, lo que no van muy de acorde con la represión del ministerio y cosas así por el estilo. ¿Ha escuchado usted hablar de Elena Harmon de White? ¿Ha conocido alguno de sus escritos? Tiene varios libros. Hay una serie que se llama El Gran Conflicto. La serie El Conflicto, sí. Muy, muy, muy interesante. Se la recomiendo. Léala. Pero al final siempre decida usted cuál es su profeta favorito de esta época. Hay varios. Seguiremos entrevistando a más personajes que nos hablarán de sus profetas en esta época. Y usted determinará al final de cuenta cuál de ellos tiene la razón. ¿Iba a decir algo, Ángel? Sí, ya para concluir también, es bueno que sepan que ella escribió 40 libros, tuvo aproximadamente 2,000 visiones. Ella misma expresó con su labio de que sus escritos no están por encima de la Biblia. Sus escritos entre el adventismo se llama luz menor, comparado con el canon bíblico, aunque algunos llaman luz mayor porque se suma a las escrituras lo que está ahí. Así que gracias Nelson por compartir este conocimiento sobre Elena y espero que nos acompañe en otro espacio más. Muchas gracias, así será siempre cuando esté la invitación. Buenas noches y